Jueves 29 de agosto de 2013. Asunto inédito. 9 en el ciclo alternativo. 2 en el ciclo biológico. Cuatro horas 36 minutos. Existía una caja y un promotor. Y eso me animó. Luego comprendí que, sin embargo, no continuaba por una metionina que yo pudiera transcribir. Y eso significaba que podía leer tu mente. Pero la intuición no fluye así. Creo que no. Fluye a través del principio de superposición. Y luego, como conocía la fecha aproximada en que eso sucedía, esa caja y ese promotor, podía comprobar a través de mis cartulinas, donde no registro apenas nada que no sea el día del calendario, el día del ciclo biológico y las letras de la secuencia, qué fue lo que había escrito que se correspondía con esa caja y ese promotor. Y eso era únicamente el mito de Gilgamesh y Enkidu. Así que, así como alguien me afirmó un 9 de junio, otro mundo es posible. Y eso figura escrito en el libro de Monoz. Me aventuré a buscar, además del promotor y la caja, las 3 letras siguientes, que eran una treonina y que, sin embargo, transcribe una cisteína. Y así fue como la red me condujo al proyecto del genoma del cerdo chino-danés, entre comillas fenomenológicas, donde lo primero que se escribía era BGISUSXD001146-236, y que, como era un elemento de realidad, lo prefería. Así que por lo menos hasta el 4 yo seguiré esa secuencia. Y sin preocuparme más por Romadoiro, porque no se encuentra en la ruta y no importa siquiera, porque aquel día yo tomé esa dirección. Sin embargo, importaba mucho que sucedía en un instante anterior de un momento anterior, porque eso solo puedo escribirlo de igual modo siempre. Y algo más. Gattaca, que no la conocía con la sensual Uma Thurman, y un concepto que escuché, el genoísmo, porque aunque discriminar a los degenerados o no generados era ilegal en esa distopía, escuchaba precisamente lo que sucede en un mundo como ese, en el que Víctor Quesada me hizo pensar y que debemos combatir. Pero hay un momento en el que el hermano que no ha nacido, con un 99% de probabilidades de morir antes de los 30 por su afección cardíaca, le pregunta al hermano que las tiene: ¿por qué? ¿Cómo es que puede ganarle siempre que compiten por la vida? Y él le dice que es porque no se reserva nada para el regreso, lo que me hizo pensar en ti. Sin embargo, si existe una sola probabilidad, yo creo que soy del pensamiento que se aferraría a ella. Y he pensado que si ese elemento de realidad se encuentra ahí, ¿por qué más allá del cuadro no puedo reproducir la secuencia que da origen al gen BAMF1 y la versión truncada de Néstor y Guillermo? Y creo que no puedo hacerlo porque no tengo acceso al mundo que tienen acceso a los privilegiados, entre comillas fenomenológicas, como sucede en Gattaca. Pero en mi sueño, esos datos se encuentran en la red. Y voy andando por el camino de la Cárcava, y pronto doy con otra población, pero en la que no me detengo. Vega de Sariego,
se encuentra a 1 kilómetro. Y hay una indicación donde descubro la existencia de una Santa María de Nárzana, que recuerdo haber leído que se encuentra fuera de la ruta como Romadoiro. Pero como ya no son las mismas energías, las energías de primera hora de la mañana, sé que no me arriesgaré a desplazarme para conocerla. Pero como me preguntará Belén en Vega de Poja más tarde, ¿por qué los extranjeros prefieren el camino francés al camino asturiano? Y es porque el camino francés es el camino del arte arquitectónico, pero del arte deslumbrante, del arte que te deja boquiabierta. Y las cosas se encuentran a tu paso, y a cada paso, no demasiados pasos, y a cada no demasiados pasos. Y las cosas se encuentran a tu paso, y a cada no demasiados pasos. Pero yo ayer olvidaba mencionar los minerales como el calcio y el hierro y las vitaminas que son fundamentales para la función celular y que, como 10 de nuestros aminoácidos son esenciales, lo que significa que nuestros organismos no pueden sintetizarlos y que hay que ingerirlos. Así que si por el exófago desciende el bolo alimenticio, ayudado por los movimientos peristálticos, y el cardias le da paso al estómago, donde los jugos gástricos que fabrican sus células lo convierten en una papilla, y que son cerca de 2 litros de jugos gástricos los que producimos, y de ahí a nuestros 7 metros de intestino, donde los jugos intestinales son los que ahora se encargan de los nutrientes y que absorberán los capilares y los vasos linfáticos para distribuirlos y hacerlos llegar a cada una de nuestras células, que tienen que ser alimentadas continuamente, porque continuamente están medrando. Y ahí nos encontrábamos con esa glucosa fosfato que había sido confinada en el interior del citoplasma, a la que una enzima reconoce y cambia su forma, transformándose en una fructosa fosfato, que también tiene idéntico número de carbonos y oxígenos que la glucosa, e hidrógenos, y que es una molécula altamente inestable, con una fuerte tendencia a revertir en glucosa fosfato, lo cual haría, si esa reacción fuera reversible, que tiene una fuerte tendencia a revertir en glucosa fosfato, lo cual haría, si esa reacción fuera reversible, es que hoy estoy pensando, además de estar leyendo, en algo que se me ocurre, que la glucólisis se detuviera, pero entonces, ¿qué hace que esa reacción se mueva en un solo sentido? Y al parecer la respuesta se encuentra en el concepto de reacción en cadena. Y cuando Solvay inició aquel sistema de seguridad social en sus industrias, el sistema de la seguridad social era inexistente en esa época, y su sistema contemplaba una pensión para los trabajadores, la limitación del horario de trabajo a 8 horas en 1908, vacaciones pagadas y una especie de reciclaje profesional. Pero además Solvay diseñó los continuos de una estructura social fundada sobre la organización del mercado y la igualdad de oportunidades. Y ese continuo, o un continuo semejante, es lo que el padre Yuc afirma que no existe cuando pensamos en el tiempo. Cuando el tiempo se concibe como una sucesión de números en correspondencia isomórfica con la recta real. Pero no sientas que si yo lo que quiero realizar es un acelerador de personas, tiene cierta lógica sensible que de algún modo rinda homenaje simbólico a un gen que es una excepción en nuestro mundo. Y lo que eso provoca, un envejecimiento acelerado, porque yo no niego que sea una idea loca o una idea disparatada, pero creo que lo que nos sucede como especie es que en cierto sentido todos nos hacemos viejos, pero la inmensa mayoría de nosotros siempre permanece inmadura.
Y lo que yo quisiera acelerar en las personas es su proceso de humanidad. Y eso no significaría perder la poesía en la vida, muy al contrario. Significaría desarrollarla a tiempo de poder valorarla. Y otro elemento de realidad es que yo no puedo desintegrarme 2 veces del modo en que la otra mañana experimentaba que me desintegraba. Pero el mejor ejemplo de ese elemento de realidad al que Einstein se refería en su paradoja EPR podría ser uno que escuchaba hace un par de días, que ya te diré a quién porque ahora no recuerdo su nombre. Y es que debemos imaginarnos que tenemos una pareja de guantes, únicos nuestros guantes, y los encerramos en 2 cajas distintas. Y una yo te la hago llegar, por ejemplo, a ti, y yo me quedo con la otra. Y sin saber tú con qué guante me he quedado yo, en cuanto abres tu caja, sabrás sin duda, sabrás sin lugar a dudas, qué guante es el que se encuentra en la mía. Pues eso es un elemento de realidad, porque si se me escucha a mí en mi predicción, lo único que se puede es únicamente intuirme. Espero que sí, querido profesor. Y eso me animó. Luego comprendí que, sin embargo, no continuaba por una metionina que yo pudiera transcribir. Y eso significaba que podía leer tu mente. Pero la intuición no fluye así. Creo que no. Donde no registro apenas nada que no sea el día del calendario, el día del ciclo biológico y las letras de la secuencia. ¿Qué fue lo que había escrito que se correspondía con esa caja y ese promotor? Y eso era únicamente jueves 29 de agosto de 2013, asunto inédito. 9 en el ciclo alternativo. Fluye a través del principio de superposición. Y luego, como conocía la fecha aproximada en que eso sucedía, esa caja y ese promotor, podía comprobar a través de mis cartulinas 2 en el ciclo biológico. Cuatro horas 36 minutos. Existía una caja y un promotor.